los discípulos se habían olvidado de tomar los panes, no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: ¿por qué están hablando de que no hay panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para las 5,000 personas? ¿Cuántos canastos recogieron? 12, le dicen. ¿Y cuántos partí? 7 entre 4,000. ¿Cuántas canastas llenas? Le dicen 7. Y continuó diciéndole Jesucristo a los discípulos: ¿aún no me entienden? Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 14 al 21. Evitemos las tentaciones farisaicas. Notas amables a la palabra de Dios, martes 18 de febrero, año 2025. Hoy detenemos el pensamiento en San Simeón. ¿Quién fue San Simeón de Jerusalén? Obispo y mártir, y también primo de Jesús de Nazaret. De acuerdo, fue el segundo en ocupar el cargo de obispo en la ciudad de Jerusalén, pariente de Jesucristo, y lo señalan los mismos evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Mateo en el capítulo 13 o el evangelio de Marcos en el capítulo 6. ¿Quién fue Simeón? Un judío converso del cristianismo, y apareció como un excelente líder en la primera comunidad de Palestina. En los historiadores famosos que han habido, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, decía que Simeón es reconocido como primo del Señor, hijo de Cleofás, hermano de San José. En los evangelios de Juan y Mateo se menciona una hermana de la Madre de Dios llamada María, esposa de Cleofás. Simeón sería como hijo de ambos. Después del martirio del primer obispo de Jerusalén, Santiago el Justo sufrió a mano de los judíos. Los apóstoles lograron sobrevivir. Eusebio de Cesarea dice que el emperador Trajano fue el que le correspondió el martirio de nuestro santo San Simeón de Jerusalén. Murió a la edad de 120 años y estaba corriendo el año 65 de la era cristiana. San Simeón, obispo y mártir. Evitemos las tentaciones farisaicas. La Biblia nos da una recomendación, un consejo sabio, y sirve mucho para varias ocasiones, claro, sí. Por ejemplo, para no vivir una religión farisaica. ¿Qué significa la palabra farisaica? Significa la persona que está más interesada en aparentar que en ser. La persona que vive una doble personalidad en la religión. Como dicen en América, el que peca y reza empata. Eso se llama fariseísmo, hipocresía, apariencia, santidad que no es. Persona peligrosa es una persona farisaica. Ese es el tema que nos presta la Santa Biblia hoy.
En el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, los discípulos no entienden lo que el maestro les dice. Abran los ojos, guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. De la misma manera que la mayoría de fariseos son hipócritas, aprovechados, vendedores, Herodes está en la misma línea, es una persona muy hipócrita. Vamos con las máximas para el día de hoy. La primera, Dios nos libre de los lobos vestidos de oveja. Segunda máxima, del odio detrás de una sonrisa. Dios nos libre del odio detrás de una sonrisa. Esas personas que saludan con abrazo, con sonrisa, y a rato no se sabe si eso es verdad. Dios nos libre de la envidia disfrazada de amor. Persona que le dice cantidad de cosas lindas a la otra, pero la envidia la está matando. Otra, Dios nos libre de la falsedad disfrazada del encanto. Hay una frase de Martín Lutero, que fue un teólogo, un filósofo, fue un fraile católico agustino y apareció con una reforma protestante en el siglo XV de la historia de Alemania. Esa es la frase también para hoy de este hombre que decía: la humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullos. Oigan esa frase de Martín Lutero. La humildad de los hipócritas es la más grande y el más altanero de los orgullosos. Ahí tenemos nuestras máximas. Evitemos las tentaciones farisaicas. Existen principios y fundamentos que no se pueden negociar. Desde la Santa Biblia aprendemos que hay cosas que no son negociables. Razón tenía Jesús de Nazaret en advertirle a todos los discípulos, a los seguidores, a las futuras generaciones en la Iglesia Católica, que deben estar atentos y diligentes. Atentos y diligentes, porque hay cantidad de gente hipócrita, hay cantidad de gente santurrona, hay cantidad de gente que vive de la religión, le gusta aparentar. Quien no tiene un concepto claro sobre el ser y el quehacer del reino de Dios, entonces cae muy rápido en lo que la Biblia está diciendo hoy. Se llama tentación farisaica. Puede preocuparse o creer que el objetivo de la iglesia perfectamente organizada y estructurada y la tentación farisaica es la hipocresía, vivir con una doble imagen, una piedad que no le interesa el dolor humano, pero la persona va y llora y se presenta y todo el mundo como que le cree. Una fe como encerrada en el perfeccionismo. Es ese modelo de persona que no rebaja media, critica a todo el mundo, censura a las personas. Ese es un fariseo, una ley perfeccionista. No tanto en la necesidad, sino una justicia sin misericordia. Jesucristo enseña una religión contrario a la farisaica. La religión de Jesucristo es totalmente diferente. No tiene apariencia, no tiene doble personalidad, no busca ventajas, no está pendiente en aparentar. La religión que enseñó Jesucristo es la siguiente: orar sin desanimarse. Sean personas de oración, no rezanderos, personas de oración. Porque mezclan muy bien la oración y la acción, entonces se perfecciona el ser humano. Evangelio de San Lucas, capítulo 18. El juez injusto. Algunas personas se creen muy justas, pero desprecian a los demás.
Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 9. Sean personas justas. No se las dé de justo y de santo cuando usted juzga y desprecia a las demás personas. Otro elemento importante de la religión que enseña Jesucristo: no se puede orar y ser hipócrita a la vez. No se pueden hacer dos cosas a la vez. El fariseo y el publicano es una parábola que está en la Biblia, como que no se puede orar y ser hipócrita a la vez. Hay que leer una parábola que está en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, verso 10. Será muy difícil para los que tienen un corazón en el dinero encontrar a Dios. Esa religión es la que enseña el Señor, la que no está pegada al dinero. Es muy difícil cuando el corazón está pegado en el dinero. Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 24. Lo que es imposible para un humano, para un fariseo sí es posible. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 27. Como se pueden dar cuenta, 4 elementos, 5 importantísimos para ver la verdadera religión que enseñó Jesucristo, y está exactamente en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Dios resiste a los soberbios y le da su gracia a los humildes, decía Santiago en el capítulo 4 de su carta. El Papa Francisco advierte el peligro de caer en la tentación de una iglesia perfeccionista. Oigan eso. El Papa Francisco nos pide a los católicos que no vayamos a caer en la tentación de una iglesia católica perfeccionista. Dice el Papa, los discípulos querían eficacia, querían que la iglesia siguiera adelante sin problemas. La iglesia bien organizada, todo bien, pero sin memoria y sin promesa. La iglesia perfeccionista no perdona una. Quiere que todas las personas no cometan ni siquiera un solo error. Están pendientes de cualquier actitud. Eso se llama ser perfeccionista. Demasiado perfeccionista, se vuelve un juez de los demás. El Papa Francisco dice: hay que estar atentos de no caer en la tentación de organizar una pastoral o una iglesia perfeccionista. Evitemos las tentaciones farisaicas. Dios nos libre de la envidia disfrazada del amor, del odio disfrazado de sonrisa, de los lobos vestidos de oveja. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.